En esta cuarta clase vamos a ver cómo resolver inecuaciones cuadráticas e inecuaciones racionales. Para el caso de las cuadráticas hay que hacer la distinción entre una inecuación y una ecuación. Para resolver una ecuación cuadrática tenemos varios métodos: completar un trinomio cuadrado perfecto, factorización o la fórmula general. Sin embargo, para una inecuación cuadrática hay que considerar el término cuadrático. Es decir, si tenemos una variable x al cuadrado, ya sabemos que x al cuadrado significa x por x. Y el hecho de tener esa multiplicación, x podría ser positiva o podría ser negativa, de tal forma que cuando busquemos hacer un despeje en la multiplicación o la división de cantidades negativas, es necesario cambiar el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, el procedimiento es ligeramente distinto a cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Vamos a comenzar con la inecuación cuadrática 2x cuadrada menos x menor que 3. Para esto vamos a transponer el término que está del lado derecho, el 3, pasaría restando. Otra forma de verlo es que se resta un 3 en ambos lados sin cambiar el sentido de la desigualdad y nos quedaría que 2x cuadrada menos x menos 3 es menor que 0. ¿Qué significa? Que una cantidad sea menor que 0, que la cantidad tiene que ser negativa. Es decir, tenemos que encontrar todos los valores de x que garanticen que el trinomio 2x cuadrada menos x menos 3 siempre sea negativo. Vamos a hacer una factorización de ese trinomio, que es un tema que a estas alturas ya se debe de dominar. La factorización es x más 1 por 2x menos 3, y esto es la factorización de tal forma que no cambia el lado derecho, es decir, la factorización de ese trinomio tiene que ser menor que 0. Ahora vamos a ver que existen dos factores y que al compararse contra 0, entonces existen dos valores de referencia para los cuales cada uno de los factores vale 0. Si esto fuera una ecuación en lugar de una inecuación, entonces tendríamos que x más 1 por 2x menos 3 es igual a 0. ¿Sí? Aquí estamos haciendo una suposición. Entonces las soluciones serían los valores de x que hacen que cada uno de esos factores por separado valga 0. El primer factor es muy obvio o muy claro, que x tendría que valer menos 1 para que en la sustitución de menos 1 más 1 el factor vale 0 y 0 multiplicado por lo demás se satisface la ecuación. Y en el otro factor x tiene que ser igual a 3 medios. Hay que ver que al sustituir el x por 3 medios, 2 por 3 medios daría 3 positivo, menos 3 es igual a 0. Sin embargo, esas no son las soluciones, o esos valores no son solución a la inecuación. Más bien, estos valores nos sirven de referencia para ubicar puntos en la recta numérica. Esos puntos, con respecto al 0, serían el menos 1 del lado izquierdo y el 3 medios, que es lo mismo que 1.5 del lado derecho. Así es que es como tener, a partir de estos dos puntos o de estos dos valores, la recta numérica dividida en tres regiones. Una que va de menos infinito hasta el menos 1. Otra que va de menos 1 hasta el valor de 3 medios. Y otro que va de 3 medios hasta el infinito. A manera de intervalo, entonces vamos a tener los intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1, a 3 medios positivo, y el tercero de 3 medios hasta infinito. ¿Por qué estos tres intervalos? Porque con respecto a esos valores de x, menos 1 y 3 medios, hay cambios en los signos de los factores que están involucrados, y entonces al haber cambios, la cantidad o el producto puede cambiar con respecto al 0, es decir, puede ser positiva o puede ser negativa.
Sin embargo, nosotros buscamos garantizar valores siempre negativos. Ahora vamos a hacer este esquema de signos para identificar cuál de estos tres intervalos es la solución o cuáles son la solución. Entonces vamos a hacer una tabla de la siguiente forma. Voy a poner el intervalo y entonces aquí tenemos los tres intervalos de menos infinito a menos 1, el otro que es de menos 1 a 3 medios. Hay que ver que los valores no están incluidos, por eso se pone en paréntesis. Si en lugar de tener un menor que 3 en la inecuación original, si tuviéramos un menor o igual que, entonces se pondrían paréntesis y el último intervalo es de 3 medios a infinito. Ahora, vamos a considerar las cantidades o los signos, mejor dicho. Aquí los signos son los más importantes, por eso se llama esquema de signos. Entonces vamos a tener los signos de x más 1 y los signos del otro factor que es 2x menos 3. Y como ambos factores se están multiplicando, entonces tenemos que hacer una multiplicación de signos para verificar que en el producto de signos nos quede el negativo. Hay que recordar que buscamos que el producto sea negativo. Entonces, para esto vamos a tomar cualquier valor que esté en el intervalo de menos infinito a menos 1. Por ejemplo, podemos tomar un menos 2. Está dentro de ese intervalo. Si lo sustituimos primero en x más 1, es decir, estamos tomando un x como un menos 2 más 1 quedaría menos 1. Y aquí lo que importa es el signo menos. Ahora sustituimos ese menos 2 en el otro factor y entonces quedaría 2 por menos 2, eso da menos 4. Y menos 4 con menos 3 daría menos 7. Eso quiere decir que también es negativo. Entonces, en la multiplicación vamos a tener menos por menos y menos por menos nos da un más. Ahora, siempre para cualquier valor que esté dentro de este intervalo de menos infinito a menos 1, vamos a tener que tanto el factor de x más 1 es negativo como el factor de 2x menos 3 también es negativo. Entonces la multiplicación de dos cantidades negativas da positiva y ese intervalo se descarta de la solución. Es decir, no va a ser parte de la solución. Vamos con el siguiente intervalo de menos 1 a 3 medios. Vemos por la gráfica que de menos 1 a 3 medios están contenidos tanto el 0 como el 1, entonces con cualquiera de los dos valores, creo que es más fácil con 0, podemos comprobar signos. ¿Qué pasa si tomamos el 0? Entonces si tomamos el 0, nuevamente en la sustitución para x más 1, sustituyendo un 0 por x, nos quedaría 0 y 0 más 1 es 1 positivo, o sea, quiere decir que la cantidad es positiva. Y ahora, en el otro factor, tomando el 0, 2 por 0 va a dar 0 y 0 menos 3 daría menos 3, es decir, es una cantidad negativa. También lo podríamos comprobar con el 1. Por ejemplo, si tomamos el 1, entonces en el primer factor x más 1 sería 1 más 1 y 1 más 1 es positivo, como ya dijimos. Y en el otro factor, entonces estamos tomando un 1, 2 por 1 es 2 y 2 menos 3 es menos 1, que es negativo, como dijimos. Ahora en la multiplicación, más por menos da menos y quiere decir que como va a quedar negativo, entonces se satisface el hecho de que estamos buscando una cantidad negativa. O sea que ese intervalo de menos 1 a 3 medios nos va a garantizar que la multiplicación siempre sea negativa y por lo tanto ese sí es solución. Vamos a verlo con el último caso, ahora con el intervalo de 3 medios a infinito. Por ejemplo, viendo la gráfica de 3 medios hacia el infinito, podemos hacer la prueba con el número 2 que está dentro de ese intervalo. Ahora, si sustituimos un 2 en los signos de nuestro diagrama, para el primer factor vamos a tener que x ahora vale 2 y 2 más 1 es 3, que 3 es positivo. Y ahora,
En el otro factor estamos considerando nuevamente un 2 positivo. 2 por 2 va a dar 4 y 4 menos 3 es 1 positivo, es decir, es positivo. Más por más es más. Y entonces en la multiplicación nos ha quedado un signo positivo que por supuesto se va a descartar de la solución. Entonces, los valores que satisfacen o el conjunto de valores que satisfacen la inecuación cuadrática, son todos aquellos que están de menos 1 a 3 medios sin incluir esos extremos. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos la inecuación cuadrática x cuadrada más 4x más 3 mayor o igual que 0. Ya está despejada, es decir, despejada significa que se compara un lado contra 0 y el hecho de que sea mayor o igual que significa que va a ser positiva o que lo del lado izquierdo tiene que ser positivo o si acaso debe de ser 0. Entonces aquí lo importante es que sea positivo. El hecho de que sea 0 entonces quiere decir que por el mayor o igual van a ser incluidos los valores o puntos de referencia. Ahora vamos a hacer una factorización del trinomio x cuadrada más 4x más 3. Aquí la factorización es más simple, lo que se tiene que hacer es encontrar dos números que multiplicados dan 3 y sumados un 4. Esos números son el x más 3 y el x más 1. Entonces la factorización queda de esa forma, de tal manera que la inecuación quedaría como x más 3 por x más 1 mayor o igual que 0. Ahora, si pensamos en cuáles son los valores que hacen que cada uno de estos factores sea igual a 0, es muy simple. Tenemos un 3 sumando, entonces que lo elimina un menos 3. Y tenemos un 1 sumando que lo elimina un menos 1. Entonces esos valores de menos 3 y menos 1 se colocan sobre una recta numérica para hacer la visualización de los puntos que dividen el intervalo, la recta numérica en 3 intervalos. Así es que vamos a tener un menos 1 y un menos 3. Entonces, gráficamente vamos a tener los intervalos de menos infinito hasta el menos 3. Pero ahora con el mayor igual que sí se incluye. Después vamos de menos 3 hasta menos 1, que también se incluye. Y después de menos 1 vamos hasta infinito. Entonces, puestos a manera de intervalo son de menos infinito hasta menos 3 corchete. Luego tenemos de menos 3 a menos 1 corchete y de menos 1 hasta infinito. Hay que ver que aquí no estoy poniendo símbolos de unión, lo único que estoy haciendo es separar los intervalos para analizarlos ahora en la tabla de signos. Entonces, voy a poner lo que son los intervalos. Entonces en la primera columna o en la primera fila, de la tabla voy a poner menos infinito a menos 3, después voy a poner de menos 3 a menos 1 y finalmente de menos 1 hasta infinito. Y en la segunda fila pongo el primer factor que es x más 3 y en la tercera fila el otro factor que es x más 1. Ahora vamos a revisar, de acuerdo a valores que estén dentro de cada uno de los intervalos, qué signos nos quedan para los factores. Así es que si tomamos, por ejemplo, del primer intervalo de menos infinito a menos 3, podemos tomar el menos 4. Sustituido un menos 4 en el x más 3, quedaría menos 4 más 3, eso es menos 1, es decir, es negativo. Y en el siguiente quedaría también menos 4 más 1 va a dar un menos 3, es decir, también es negativo. Por lo tanto, menos por menos va a ser más. Y como estamos buscando que sea positivo, entonces ese intervalo sí es parte de la solución. Ahora vamos al siguiente intervalo, que es de menos 3 a menos 1. Un valor que queda encerrado ahí es menos 2. Entonces voy a probar con ese valor de menos 2. Sustituyo nuevamente en
intervalo en el factor de x más 3, entonces quedaría el valor de menos 2 más 3 va a quedar 1 positivo, es decir, queda positivo. Y luego sustituyo para el siguiente factor ese mismo menos 2, entonces quedaría menos 2 más 1 es menos 1, es decir, queda negativo. Más por menos es menos, como estamos buscando que sea positivo, entonces este se descarta. Y por último, vamos de menos 1 hasta infinito. Entonces, un valor que puedo tomar para trabajar rápido es el 0. Entonces, al sustituir un 0 en ambos factores, quedaría 0 más 3 es más 3. Como el más 3 es positivo y en el siguiente 0 más 1 va a dar más 1, que es positivo, más por más va a dar más. Por lo tanto, también garantiza un positivo y se satisface que cualquier valor que esté dentro de ese intervalo va a satisfacer la inecuación original. Por lo tanto, nuestra solución va a ser el siguiente. Vemos que hay dos intervalos que satisfacen y entonces sería de menos infinito hasta menos 3, que si se incluye unión de menos 1 hasta infinito. Los valores de menos 3 a menos 1 no están contenidos. Vea que el menos 3 sí está contenido y el menos 1 porque también es parte de los otros intervalos, de los intervalos extremos, por así decirlo. Y entonces en una recta numérica tendríamos algo como el 0 de referencia, tenemos el menos 1, menos 2 y después el menos 3. Y entonces vamos a tener que las soluciones vienen desde menos infinito hasta el menos 3, que sí lo incluye. Luego queda un segmento vacío de la recta numérica y después del menos 1 hasta el más infinito.